seguimos en este clave social y nuestra entrevistada ya está instalada tomando agüita porque vamos a conocer todo lo que hace. Ella es psicóloga, psicopedagoga, magíster en educación especial y creadora de BeConnect, que es un proyecto que busca capacitar a profesionales con un novedoso modelo de intervención terapéutica enfocado en familia y con base en la neurociencia. Ella es Janine Charney y queremos conocerla y queremos conocer este innovador modelo. Muy bienvenida, Janine. Gracias por la invitación. Sí, muy bienvenida, porque yo leyendo todo el estudio que has hecho, toda la reflexión que has hecho a propósito de no el TEA, sino que el SEA, porque tú hablas un poco de la condición del espectro autista más que el trastorno de espectro autista, que me parece sumamente interesante porque es una forma distinta de verlo. ¿Cómo llegas a esta reflexión? A ver, ¿cómo llego al autismo? Es bien mágico. ¿Ya? Yo como psicóloga atendí a un chico norteamericano, 18 años, diagnosticado en esa época con Asperger, con unos papás que eran misioneros, llevaban 3 años viviendo en Chile, no hablaban una gota de español y me lo derivaron a mí por mi doble profesión, psicóloga y psicopedagoga. Los papás llegaron angustiadísimos con un informe de 10 páginas hablando como de todos los trastornos, déficit que tenía este chico, entonces los papás desesperados. Y yo les dije, miren, yo no sé nada de autismo, nunca he visto una persona autista, pero tengo un libro, que es un libro en un lugar que me gustaban en esa época, los anillados. ¿Ya? Y este era un libro que yo tenía así como años perdido en mi consulta. Bueno, empecé a indagar, a explorar y llegué a un centro en Houston y ahí fue mi primera formación en autismo. Y bueno, atendí a la familia, los resultados fueron preciosos y me di cuenta de lo importante que era incluir a los padres como expertos en sus hijos. Yeah. Y ahí entonces empecé a entrar en este mundo y siempre con la inquietud de que a partir de esta experiencia cambiar la forma en que se ve el autismo. No es que yo haya acuñado SEA, sino que se habla ya cada vez más de que es una condición, no un trastorno. Yeah. Porque cuando hablamos de trastorno hablamos de déficit, de discapacidad, ¿no? En cambio, cuando hablamos de condición hablamos de un cerebro que está cableado de una manera distinta y que tiene, a mí no me gusta llamarle ni déficit ni dificultad, sino que desafíos sensoriales, desafíos cognitivos, desafíos sociales, pero al mismo tiempo tiene muchas fortalezas y talentos que quedan ocultos, claro, bajo el velo del trastorno. O habilidades distintas también. Exactamente. Claro, eso es importante, ese punto que dice Janine, porque si bien el SEA, que ahora se diagnostica tal como es, probablemente antes, y grandes genios de la humanidad y grandes genias de la humanidad, probablemente también eran SEA y lograron muchas cosas, pero con cerebros, como dices tú, con conexiones muy distintas. Ahora ya hay un nombre, ahora hay un diagnóstico, ahora hay un tratamiento. Entonces, como dices tú también, este foco que das tú en tu terapia, que está enfocado en la familia y también en la neurociencia, en el fondo, es explicar que el cerebro de esta persona es distinto, tiene un cableado distinto. ¿Cómo se puede entender y cómo se puede también apoyar a estos padres que muchas veces sienten como un peso tan grande en sus hombros cuando se diagnostica a un hijo? Bueno, a ver, yo creo que este cambio conceptual es como la base para poder entender el autismo desde un nuevo paradigma, porque desde el paradigma médico y en los manuales médicos de diagnóstico que se habla de trastorno, ¿no? Es una patología y eso todavía dentro de la sociedad está incorporado
como el autismo como una enfermedad. Cada vez se ha ido despejando más eso, pero en la medida que, y cuando la gente no sabe de autismo, tiene eso en el imaginario. Entonces, que te diagnostiquen un hijo autista es terrible. Claro. ¿Me entiendes? Y lo bonito fue que ahora aparece en los años 90 el paradigma de la neurodiversidad. Término acuñado por una mujer autista australiana, la Judy Singer, que quería que el autismo se viera a partir de los talentos y capacidades y no solamente, entre comillas, los déficits. Claro. Y el lenguaje ha ido variando porque luego hoy se habla de neurodivergencia versus neurodiversidad, porque en el fondo la neurodiversidad habla de cerebros que están conectados de manera distinta, pero todos los cerebros están conectados, todos somos neurodiversos. Todos somos diversos. Y neurodivergentes entonces es un grupo de la población menos típico, entonces ahora se hace la distinción neurotípico, neurodivergente, que tiene características diferentes y que tiene un cerebro que es distinto al típico. Pero no es que uno sea normal y el otro sea anormal. ¿Sabes que me encanta eso? Porque siempre hablamos con la José de que efectivamente somos todos sumamente distintos. Se habla de discapacidad también. Claro, discapacidad quizás física, alguien que tuvo un accidente, que tenemos una gran amiga acá con María José que tuvo un accidente, que está en silla de ruedas, pero ella es una mujer muy capaz, no dejó de ser capaz. Pasó una condición física distinta a la otra, pero claro, disminuyeron sus capacidades quizás de movilidad, pero somos todos distintos. De hecho, no le hablé muy fuerte a él porque me dio mal genio. Eso es una distinción de una persona, no es una discapacidad. Es como alguien que quizás, como los niños con SEA, que se adaptan menos fácilmente a los cambios, por ejemplo. Eso podría ser una característica también, más que una... con un trastorno. Más que un trastorno. Me parece súper interesante lo que hace. ¿Y cómo capacitas un poco, enseñas a los padres a enfrentarse o a trabajar con estos niños con SEA? Bueno, igual quiero comentar algo de lo que dijiste que es sumamente importante, porque se habla de una discapacidad cognitiva y esto no es una discapacidad invisible, porque como una persona que tiene una discapacidad física lo podemos ver. Claro. Esto no lo podemos ver y son características distintas, y las personas autistas, tanto niños como adultos, necesitan de ciertas adaptaciones a nivel social, a nivel del ambiente, para poder funcionar adaptativamente. Entonces, finalmente, no es que sean discapacitados, sino que la sociedad es la que discapacita. ¿No? Eso entonces, lo dice Álvaro Silverstein de Will the World, que también está en silla de ruedas, y dice: la discapacidad no está en nosotros, está en el resto. Está en el resto. Entonces, esa es como la primera premisa para trabajar con los padres, ¿no? Entendiendo primero que hablamos de SEA y no de TEA, y como te decía antes, hoy es como atreverse a hablar del autismo, porque una persona no tiene autismo, es autista, que es muy distinto, porque el lenguaje crea realidad. Cuando yo digo esta persona es una persona con autismo, es como si el autismo fuera algo externo, accesorio, ¿no? En cambio, ser autista significa que todo lo que yo hago y como soy es por mi autismo, y que es maravilloso, porque cuando uno logra rescatar esas maravillas que tienen las personas autistas, tú logras ver un ser humano increíble. Claro. En muchos sentidos, no necesariamente un gran genio, sino que, por ejemplo, las personas autistas son sumamente empáticas y se cree todo lo contrario. Son tan empáticas que no saben cómo manejar la empatía y se desregulan. O sea, son muy sensibles. O sea, son sensibles en muchos ámbitos, pero tienen dificultades en la comunicación, en poder entender las intenciones de los otros, en poder comunicar lo que sienten, porque no están muy seguros de lo que sienten tampoco.
poco. Entonces muchas veces por tratar de encajar en la sociedad, por tratar de agradar a los demás, hacen cosas que son vistas, juzgadas y criticadas. Entonces el trabajo con los papás tiene que ver con formar padres expertos en el cerebro de sus hijos. Yeah. Y en el cableado distinto. Exacto. Y que sean los padres quienes puedan ir a los colegios, la misma familia, decirle, mira, mi hijo es autista, le pasa esto y necesita esto y esto. Claro. Eso los empodera a los papás. Y empodera probablemente también a los hijos. Oye, me estaba acordando que me encantan las charlas TED, y escuché la charla TED de una española que tiene este espectro autista, y que ella hablaba y decía una de las cosas que a mí me pasa. Ellas me dijeron, cuando me dieron el diagnóstico, que no me iba a casar, que probablemente ojalá no tuviera hijos, súper dramático el diagnóstico. Y ella está casada, tiene hijos y todo, porque ha sabido manejar esto gracias al apoyo también que ha tenido. Pero ella decía que una de las cosas que no entiende es la indirecta. Si tú le dices, o la ironía. Seguro, la ironía. Entonces, claro, son pequeñas cosas, cambios que ustedes, le hablaba al público, pueden hacer para que yo no trate de adivinar qué es lo que me quieres decir. Sé directo. Encontré súper sanador. O sea, todos deberíamos ser más directos y dejar esta cosa como indirecta de lado, porque sería todo más fácil también para todos, por ejemplo. Ahora, ahí hay un tema que es importante, porque el diagnóstico en las mujeres es distinto al diagnóstico de los hombres. El diagnóstico en los manuales médicos está construido en base a un hombre de raza blanca, de cierto nivel, o sea, es tan estructurado que hay muchas personas que tienen, o sea, que son autistas y que no entran dentro de estos parámetros. Y las mujeres, especialmente, porque las mujeres autistas tienen un cerebro más social que el de los hombres autistas, pero menos social que el de las mujeres neurotípicas. Los intereses profundos de las mujeres autistas son más comunes. Por ejemplo, son hiperlectoras. Se pueden leer un libro de 500 páginas en un fin de semana, y los hombres están interesados en los dinosaurios, en las estaciones del metro, en cosas más atípicas, ¿no? Las mujeres tramitan lo social a partir de la mente, entonces están observando todo el tiempo, mira, esta niña se movió así, entonces yo me voy a mover igual y me voy a vestir como... Entonces, la cantidad de energía que les drena lo social es, me encanta este término, es la caña autista, ¿no? Que es como... el adolescente encañado después de ir a un carrete donde no tomó nada, porque generalmente los autistas no toman, y los que toman se van al extremo, pero quedan tan agotados de tratar de encajar, porque aquí está el gran problema, que cuando no se entiende la base y la profundidad del autismo y de este cerebro, lo que hacen las intervenciones tradicionales es que ayudan a las personas autistas a encajar en la sociedad y les enseñan patrones sociales, comunicación social, y ellos tienen entonces que salirse de quienes son y representar un papel para poder encajar. Y lo que nosotros hacemos en cambio es ayudarlos a adaptarse a la sociedad siendo ellos mismos y ellas mismas. Perfecto. Yanir, en los años que llevas trabajando tú, se podría decir, yo tengo la sensación, y esto es una sensación, yo ya tengo hija grande, la Andrea también, pero tengo la sensación que ahora hay más diagnóstico de SEA, de niños con esta condición, niños y niñas. En tu experiencia, ¿ha sido así, ha ido aumentando, o probablemente antes está la misma cantidad de niños pero no había un diagnóstico? Sí ha ido aumentando, y es este cambio de paradigma, desde un modelo biomédico a un modelo social. Cuando aparece el paradigma de la neurodiversidad, es un paradigma social. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué ha significado esto a lo largo de este tiempo? Es que aparece la voz autista.
¿no? Porque desde el paradigma médico eran otros los que referían las características del diagnóstico, pero ahora, a partir de este paradigma social, sale la voz autista y empiezan a aparecer características más finas, más detalladas, más... porque antes decía, este niño me mira a los ojos, no puede ser autista. ¿Me entiende? Hay una riqueza en distintos ámbitos que eso ha hecho que el diagnóstico se vaya agudizando y perfeccionando. Entonces, por eso es que hay más diagnóstico. Ya. Y las mujeres también, que antes eran subdiagnosticadas. Ya, eso me interesa mucho, el diagnóstico. A veces hay tantos niños que no están bien diagnosticados y que tienen tratamientos que no les corresponden, que creo que lo que están diciendo es súper interesante y muy importante. Un buen diagnóstico, tienes un buen tratamiento. Un buen tratamiento y un buen futuro al mismo tiempo. ¿Se ha aumentado el número de niños con diagnóstico de condición del espectro autista? O sea, sí, ha habido un aumento en el diagnóstico y por lo tanto la prevalencia del autismo ha ido creciendo exponencialmente. O sea, hace, no sé, menos de 10 años atrás se hablaba de una persona autista cada 100 personas neurotípicas. Hoy se habla que la Organización Mundial de la Salud estos últimos meses sacó una nueva cifra que es 1 de cada 34 personas. ¡Wow! Oye, pero eso es como un tercio de lo otro. ¿Qué nos quiere decir esta vida que estamos llevando? Yo tengo la sensación de que estas cosas no pasan de forma fortuita. Igual que los excesos de alergias alimentarias en los niños. La infancia ha cambiado, los niños están cambiando. Siento que algo nos quiere decir, que algo no estamos haciendo bien. ¿Sabes qué? Es súper interesante lo que tú dices, porque esta es una condición neurogenética. Entonces, pero todavía no han encontrado un gen del autismo. Claro. Y cuando uno hace un diagnóstico, tanto a un niño como a un adulto, porque con los adultos también trabajamos, y empieza a revisar la historia familiar, mira, papá o mamá, lo más común. Y después es muy divertido porque a veces dicen no, ni el papá ni la mamá, pero una vez que van conociendo como los detalles, dice, sí, parece que yo soy autista también. Claro, algo tengo. No, entonces es una condición neurogenética. Entonces muchas veces los padres dicen, oye, yo tenía las mismas dificultades y lo más bien que sobrevivir. Claro. Le bajamos el perfil al tiro. Claro. Ahora, el costo que eso ha tenido ha sido enorme. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esta mayor precisión en el diagnóstico también ha ido trayendo otras cosas que tienen que ver con que vivimos en una cultura hoy muy inmediatista a partir de la tecnología, de la aparición de internet. Todo es instantáneo, el mensaje es instantáneo, la respuesta tiene que ser instantánea. Los videojuegos para los niños autistas son del terror, porque su cerebro percibe la realidad virtual como si fuera real. Claro. Entonces feroz. Es como estar en la guerra. Feroz. Janine Leal, fíjate. Janine Charny. una amiga nuestra. Janine Charny, muchas gracias por esta conversación. En virtud del tiempo, por favor, cuéntanos dónde podemos encontrar más información acerca de tu metodología, que es Biconnect, y cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, nuestra página web, biconnect.cl. Connect con 2 N. Con 2 N y B larga. Claro. B larga. B Connect. B Connect. Sin I, solamente. Sí. En la página web hay un curso que es un curso de 8 capítulos donde yo hablo de todo esto y más, y les entrego herramientas a las personas para que aprendan a manejar su sistema nervioso. Ojalá pudiéramos haber tenido tiempo de hablar de eso, de la regulación y la corregulación en términos de lo que las personas necesitan de otros. Entonces ahí tengo un curso
Y bueno, se pueden meter al Instagram, que es Bconnect. @bconnectautismo. Ya, Perfecto. pero sale al tiro. Y tenemos talleres de padres y tenemos la certificación para profesionales que trabajan con personas autistas. Excelente, excelente. Nos encantó. Eres una muy buena noticia con Sí. esta nueva visión o nueva perspectiva de esta condición de espectro autista. Sí, Janine, muchas gracias y te vamos a despedir con música, con un artista que va a estar prontamente en nuestro país, que es Lenny Kravitz. Ah, fantástico. Y vamos con American